Bueno, va bien el proyecto en Portugal que ha establecido la jornada laboral de 4 días a la semana. Usted nos comentaba, Kelly, del impacto que ha tenido la jornada en asuntos como ansiedad, estados depresivos, sensación de soledad. Parece que todo ello ha disminuido, ¿no? Sí, un gran experimento laboral que están haciendo en Portugal. Creo que el experimento llega hasta el mes de abril, Juan, pero sacaron un informe preliminar de las ventajas que ha tenido pues en materia de salud mental y en materia de salud física. Síntomas que alertaban sobre deterioros psíquicos disminuyeron: la ansiedad, la fatiga, el insomnio, el estado depresivo, la tensión, la soledad. Bueno, es tremendo, les está yendo bien en Portugal con esto. Pues hacemos contacto precisamente con gente de Portugal, el economista portugués Pedro Gómez, autor del libro Friday is the New Saturday, que en español será publicado como Por fin es jueves. Paréntesis. Tremendo. Qué dicha y qué belleza es Portugal. Es divino, ¿no? sí. Gran País maravilloso, grandes personas. gran país, gente maravillosa, buena comida, unos 10 millones de habitantes. Dicen ellos que tienen, cuando uno llega, por ejemplo, a Lisboa y empieza a recorrer Portugal por tierra, Lisboa uno es les dice, espectacular. ¿qué maravillas tiene este país? Dice, las manzanas, las mejores del mundo, las llevamos hasta Ucrania. En fin, un país maravilloso, un bacalao espectacular, El vino verde. un vino El vino verde con bacalao en Lisboa. Uy, Uf, es delicioso el espectacular, vino verde. maravilloso. Don Pedro, bienvenido, gracias por estar aquí en Radio Red, una mirada diferente aquí desde Colombia. ¿Cómo le va? ¿Aló? No se oye. Bueno, teníamos la comunicación con Pedro Gómez a propósito de esta jornada laboral. Muy interesante, Juan, porque Pedro Gómez es uno de los monitores de este experimento que se está haciendo en Portugal. Están probando esa semana laboral de los 4 días y es por el momento, obviamente, un proyecto piloto, pero ya hay, como les contábamos a los oyentes, algunos resultados preliminares. Es tremendo, esto ya se está haciendo en otros países, creo que lo estaban probando en el Reino Unido, por ejemplo, y también en España, algunas empresas que se lo estaban pensando. No está mal, recordemos que Carlos Slim siempre lo ha dicho, ¿no? El millonario Sí, mexicano. Y aquí lo estaban haciendo en República Dominicana, ¿se acuerdan? También, ¿se acuerda, hablado? Aquí lo estábamos comentando el otro Aquí en la día. región. Y eso pues es una cosa que indudablemente yo creo que ha cogido vuelo después de la pandemia en que se vio que no era Tal vez se puede necesaria. cambiar el modelo. Exactamente. ¿En esos días que- quién trabaja? ¿Hay turnos o qué? ¿De jueves a No, domingo? por eso ya le vamos a preguntar a Pedro, Claro. porque el modelo, No se puede parar. Yanelda, Tiene que está ganar. hecho para que no baje obviamente la productividad. Hubo una experiencia hace unos años, no voy a decir dónde, no voy a decir dónde porque era de medios de comunicación, que los periodistas trabajaban de lunes a martes, de lunes a jueves, excúseme, un grupo, y el otro grupo de jueves a domingo, Ya. ¿ya? El del fin de semana. El del fin de semana. Ese grupo se desgastó al año, el del fin de semana. Porque ahí argumentaban que no era lo mismo, porque los descansos no eran los mismos con sus hijos, los días de recreación y demás no eran los mismos psicológicamente, y hubo un desgaste emocional de ese grupo de personas, y a los 2 años nuevamente volvieron a integrar todo. Contacto entonces con don Pedro Gómez, economista portugués, autor del libro que en español será publicado con el título Por fin es jueves. Señor Gómez, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Radio Red de Colombia. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, parece que va bien este proyecto de la jornada laboral de 4 días allí en Portugal, ¿no? Cuéntenos más de esa experiencia. Sí, bueno, empezamos en 2022. La ministra del Trabajo de Portugal me ha invitado para coordinar un proyecto piloto. Entonces, la idea no es implementar la semana de 4 días, pero estudiar cómo implementarla y implementarla en algunas empresas para percibir cuáles son los beneficios para los trabajadores y para las empresas. Porque lo que vemos un poco por todo el mundo, incluso en América Latina, es que hay muchas empresas que lo están intentando la semana de 4 días como una práctica de gestión, de administración de empresa. Y entonces empezamos preparando en 2022 y empezamos un estudio que ahora tiene 41 empresas en Portugal. 21 de las empresas coordinaron el comienzo de un test de la semana de 4 días en junio de 2023. Y ya pasaron 6 meses para estas empresas, más tiempo en las otras.
y ya tenemos algunos resultados del proyecto y la verdad es que ha funcionado muy bien para los trabajadores, pero incluso también para las empresas. Señor Gómez, ¿nos puede contar un poco cómo es el modelo? ¿Cuántos días trabajan estos trabajadores de las empresas que están inscritas en el plan piloto? ¿Cuánto dinero reciben? ¿Si se les baja el sueldo o no se les baja? ¿Y cómo funciona finalmente el experimento? ¿Nos puede contar cómo es? Claro. Entonces, el primero que decidimos es las condiciones. Cuando se habla de la semana de 4 días, todo el mundo tiene una interpretación un poco distinta. Entonces, para que sea claro, decimos sin corte de sueldo y con reducción del tiempo de trabajo semanal. En Portugal son 40 horas, el normal para las empresas en el sector privado, y tenía que bajar para 36, 34 o 32. No es un proyecto del gobierno, pero no pagábamos a las empresas, no hubo subvenciones a las empresas. Entonces, todo estaba en un plan voluntario y queríamos dar mucha libertad a las empresas para elegir el modelo que mejor se adecua a su sector, a su empresa, dentro de esta filosofía, ¿no? Sin corte de sueldo, con reducción del tiempo de trabajo. Y así, lo que te puedo decir es que cada empresa lo ha hecho de un formato distinto, y eso es muy interesante. Algunas empresas cerraron el viernes y funcionó de lunes a jueves, pero tenemos, por ejemplo, una guardería, y una guardería tiene que estar funcionando 5 días. Y entonces ahí los trabajadores tienen un día libre diferente a la semana y cambian entre ellos cuando uno puede. Y otras empresas eligieron hacer una semana de 4 días cada 2 semanas. O sea, una semana de 5 días de 40 horas y la semana siguiente una semana de 4 días, 32 horas. Pero entonces esto es muy importante porque tiene que funcionar para la empresa. Los beneficios para los trabajadores creo que es como muy claro para todo el mundo, pero para las empresas la implementación, cómo lo haces, es muy importante para que funcione. Pedro, cuando uno escucha sobre implementar semanas laborales de 4 días, inmediatamente el trabajador dice qué bien, y hay quienes dicen ya me voy para Portugal, pero seguramente el empresario que nos escucha de pronto frunce el ceño y como que no hace buena cara. ¿Cómo lo convencemos de reducir la jornada laboral? ¿Qué le diría a un empresario que nos está escuchando en este momento en Radio Red? Sí, bueno, primero, en Portugal solo 41 empresas, así que lo más probable si vienes a Portugal es encontrar un trabajo, no en estas empresas. Pero esto es la parte más interesante, porque normalmente pensamos en esto es muy bueno para los trabajadores y malo para las empresas. Y esto es una visión que es muy común entre las personas, que es bueno para los trabajadores, malo para las empresas. Mi visión, que es la visión que tengo en mi libro y lo que acredito, es que hay beneficios mutuos. La semana de 4 días es una mejor manera de organizar la economía en el siglo XXI. Y entonces lo que teníamos que hacer es hablar con los empresarios y explicar cuáles son las ventajas. Y aquí los trabajadores más descansados trabajan mejor en los otros días, pero eso no es suficiente. Es necesario, y esto es el punto principal que aprendemos con las empresas que adoptan la semana de 4 días. No es solo trabajar de la misma manera y salir el viernes. Es necesario cambiar cómo organizamos el trabajo dentro de la empresa. Y así 75% de las empresas en Portugal cambiaron cosas, adoptaron nueva tecnología, reducieron el número de reuniones, organizaron blocos de trabajo durante el día de trabajo para 2 horas al día que no hay interrupciones, organización, guía de comunicación, utilizar mejor el software que ya tienen.
Entonces, es necesario este cambio de organización del trabajo. Y las empresas en las que va bien la semana de 4 días son esas, que utilizan la semana de 4 días para cambiar la organización del trabajo, pero de una forma que los trabajadores participan. Si vas a una empresa y dices, vamos a adoptar una nueva tecnología, cambiar cómo estamos organizando el trabajo, y todo el mundo todos los trabajadores estarán de contra. Pero si dices, vamos a hacer esto para que la semana de 4 días funcione, entonces todos los trabajadores van a trabajar en conjunto con los managers, con los CEOs y los gestores para que de facto se puedan cambiar las cosas y mejorar la productividad en los otros días. Claro. Pedro, y por sí. fin... sí, dime. No. Estamos tratando de entender el modelo y que toda la empresa obviamente tenga el mismo modelo, pero quisiéramos saber, por ejemplo, ya con estas 41 empresas que participaron, ¿qué les salió a ustedes en ese primer informe? ¿Cuáles fueron los resultados en materia de salud mental y salud física de los trabajadores? Los resultados que ya tenemos son comparando antes del piloto con 3 meses después del piloto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado después de 3 meses? Y todos los indicadores de enfermedades, síntomas negativos de salud mental como estrés, ansiedad, tensión, insomnia, han bajado un 20% los indicadores y con una bajada de 12% en las horas trabajadas. Las horas trabajadas no bajaron 20% porque algunas empresas hacen, por ejemplo, 36 horas, ¿no? Pero han mejorado muchísimo los síntomas de salud mental y un indicador muy importante que es la porcentaje de personas, de trabajadores que encuentran difícil o muy difícil conciliar la vida laboral con la vida personal y familiar, ha bajado de 46% para 8%. O sea, antes mitad de las personas dice que es muy difícil conciliar la vida de trabajo con la vida personal. Y esto ha bajado para 8%. Y cuando hablas con los trabajadores, te hablan casi como una experiencia religiosa, ¿no? Claro. Tener ese día es que puedes hacer todo, todo lo que está en tu cabeza que tienes que hacer y que nunca tienes tiempo, ahora tienes el día para hacer. Sí. Y el fin de semana tienes tiempo para ti y para tu familia. Pedro, una inquietud. Esta posibilidad de abrir los horarios de una manera mucho más favorable para ese tiempo que es tan necesario, esta posibilidad se hizo realidad en buena o en alguna medida gracias a la pandemia, cuando descubrimos que había otros formatos de horario y otras formas de productividad. Sí, la pandemia fue muy importante y es muy curioso porque del trabajar de casa, ¿no? El trabajo híbrido, ya existía la tecnología antes de la pandemia, pero mismo en los Estados Unidos solo un 8% de los trabajadores trabajaban desde casa algunos días. ¿Y por qué? Porque las empresas no experimentaban, no lo probaban. La tecnología, la investigación ya existía, pero las empresas no testaban. Y entonces esto que aprendí yo con esta experiencia en Portugal es que muchas empresas tienen mucho miedo de intentar nuevas formas de organizar el trabajo. Pero es muy curioso porque las mejores empresas experimentan con todo, ¿no? Crían nuevos productos, y hacen inversiones grandes con riesgo financiero, pero cuando hablamos, pero vamos a intentar organizar el trabajo de una otra forma y ver cómo funciona, no quieren, ni experimentan. Entonces, lo que creo que es muy importante es como promover, incentivar que las empresas lo experimenten. Es muy sencillo, 6 meses, intentar organizar el trabajo de una manera diferente, probarlo y después ver si funciona o no. Porque las empresas lo que están diciendo es, esto nunca funcionaría conmigo. Claro. Pero
que contesto, bueno, experimenta y después vas a ver, porque es lo mismo con el trabajo remoto y ahora en Estados Unidos 30% de los trabajadores, 30% de los días trabajados son en casa. Así que lo que ha cambiado antes y después de la pandemia fue la experimentación de las empresas. Claro, siempre hay una manera diferente de hacer las cosas. Siempre existe esa posibilidad. Pues don Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Es muy agradable conversar con usted y muy interesante todo lo que nos cuenta. Bienvenido siempre aquí a Radio Red de Colombia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Saludos. Bienvenido. Pedro Gómez, economista portugués, autor del libro Por fin es jueves o Friday is the New Saturday, que en español será publicado así. Y es nada más y nada menos que el monitor de este proyecto piloto de 4 días en la jornada laboral de Portugal. Eso es muy interesante que quede claro de entrada, Kelly, antes de entrar en los detalles. Y es que es un proyecto piloto de jornada laboral de 4 días en Portugal que empezó ya a fraguarse en el 2022 con la idea de estudiar los beneficios para los trabajadores y para las empresas ante la posibilidad de que se pusiera en marcha una idea de esta naturaleza. 4 días a la semana sin reducción de salario, ¿verdad? Y sin reducción de la productividad. En este momento el proyecto piloto va en marcha con 41 empresas allí en Portugal y ha funcionado muy bien para los trabajadores y para las empresas, sin cortarles el sueldo, sin la reducción del trabajo semanal, pero sin la reducción de la productividad. Sí, es tremendo lo que nos dice Pedro, es una experiencia religiosa, Juan Manuel. Los resultados del primer informe: bajó la ansiedad un 21%, la fatiga 23%, el insomnio 19%. Los portugueses en ese primer informe decían como carajo, por fin volvimos a dormir. Estados depresivos 21%, tensión 21% y soledad 14%. Es tremendo porque el modelo que ellos implantan con este monitor, Pedro, que pudimos hablar, pero también con una empresa que ya lo ha hecho en otros países, es un modelo 100-100-80. 100% de productividad, es decir, se mantiene la productividad de la empresa, 100% del sueldo. A usted no le van a bajar el sueldo, obviamente, no le van a quitar plata, exacto. Ocupación. No, nada, Yane. Y 80%, que es 80% de asistencia, es decir, le bajan un día obviamente a la semana laboral. ¿Les ha ido muy bien? Sí, yo pienso que uno con tal de tener esos 3 días de descanso, uno trabaja con más compromiso, con más arraigo, como con ese punto, como le dicen por ahí, para poder sacar adelante esos 3 días y estar con la familia, o al menos echado dormido y rascándose a la barriga. Pero chévere porque fíjese que él dice, ¿no? Por fin espacios de verdad de compartir con la familia y tal, esos espacios sociales que no tenían con ese modelo anterior. Bueno, chévere, lo están probando. Muchos países ya probándolo, ¿eh? Y dice Pedro, mi visión es que hay beneficios mutuos para trabajadores y para las empresas. Claro. Y ha invitado a los empresarios a que miren las cosas de una manera diferente, no tengan miedo, ensayen 6 meses. Sí. Ensayen 6 meses a ver cómo les va. Esto ya cambió, esto ya es mandado a recogerlo, de sentarse, quién sabe cuántas horas, a no hacer nada, pero estar ahí calentando puesto. El dato que mostró de Estados Unidos es muy interesante, que antes de la pandemia la gente tenía la tecnología en las empresas para que hubiera trabajo remoto y no se hacía porque no les interesaba, porque no les gustaba, y solamente un 8% de los empleados tenían trabajo remoto. Hoy en día 30%. Sí. O sea, casi que se cuadruplicó esa cifra, porque la pandemia nos permitió descubrir nuevas que había formas de trabajar, una manera diferente de hacer las cosas. Es increíble. Diríamos, hoy es jueves y el cuerpo lo sabe. ¡Vamos, Capi! Miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles y el cuerpo lo sabe. Ya no sería una semana de miércoles ni un programa de miércoles, sino todo el mundo, ¡wow, miércoles! Échense a las petacas y no vengan el viernes. Yo vengo. Ustedes quédense tranquilos. Yo vengo, jefecito, Sí, yo vengo. Yo no vengo el lunes. Gracias, Vladito. Me pido el lunes. Gracias, Pido el Vladito. lunes.